Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, la 72 del conversatorio mensual de México Libertario, lo cual, bueno, pues quiere decir que durante 72 meses nos hemos reunido con personalidades, estudiosos, gente interesada en los temas de la libertad, básicamente mexicanos, pero también algunos invitados internacionales. Lo cual, bueno, pues a mí siempre me da mucho gusto decir el número del conversatorio porque me gusta remarcar esta continuidad ya larga en este ejercicio de los libertarios mexicanos. En esta ocasión, bueno, me da mucho gusto que nos acompañe Héctor Serrano. Héctor Serrano yo lo conocí hace ya algunos años, cuando trajimos a Javier Milei precisamente a México y él tenía interés en hacerle una entrevista, la cual se efectuó y después también pude tratar con él a partir de otros invitados que hemos tenido. Realmente, bueno, Héctor Serrano es un estudioso, es maestro en negocios y bueno, pues además es empresario, es un conocedor profundo de los temas de la escuela austriaca, ya lo verán ustedes. Te doy la más cordial bienvenida, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias también, Héctor. Y bueno, también deseándote un excelente 2022, es nuestra primera emisión del año, al igual que a todos nuestros personas, los invitados que nos están en esta ocasión escuchando y viendo. Antes de comenzar, Héctor, yo quisiera que le comentaras un poco de ti, de tu experiencia, de tu acercamiento con el libertarismo, a Sí, las personas que nos están escuchando. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedes decir tú de ti mismo a nuestros amigos? claro. Primero que nada, Víctor, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, un gusto. Es un placer estar aquí hablando de temas interesantes como el liberalismo económico. Eh, Soy estudioso de la escuela austriaca, no soy experto, pero yo creo que nunca se deja aprender esos temas, ya que es como un hábito, una pasión de ser estudioso del liberalismo y algo de que me inicié en él a los 22 años, desde esa edad me identifico yo como libertario. Y desde entonces estoy estudiando, he estado estudiando Mises, a Menger, a Hayek, por supuesto, y a los actuales como Huerta del Soto, Rayo, Milei. Y me identifico con el liberalismo porque creo que es la moral que deberíamos todos predicar, ¿no? Que es la libertad, el respeto irrestricto al derecho, al proyecto de vida del prójimo, como dice Alberto Vanegas Lynch. Y desde entonces estaba dando la batalla cultural con Twitter, mis redes sociales, tenía un blog, el cual escribía y proyectaba mis ideas por internet, hablando de liberalismo económico. Y ahora estamos contigo aquí para presentar un tema de liberalismo económico en un tema muy particular que son los mercados negros. Así es, Héctor. Nada más como mera curiosidad. ¿Cómo fue tu acercamiento al libertarismo? ¿Cómo te enteraste a los 22 años de la existencia de esta escuela, la Escuela Austriaca de Economía? ¿Fue en la universidad? ¿Llegaste por tu cuenta? Nada más para también eh, decirle a los chicos, a las personas que nos están viendo, de que, bueno, muy probablemente en la escuela no van a recibir este conocimiento, hay que acercarse, pero que su llegada a este conocimiento no es atípica, ni modo, son las condiciones de un país estatista como es México y en general América Latina, pero cuéntanos, ¿cómo fue este primer contacto? De hecho, mi formación universitaria es licenciatura en negocios internacionales en mi materia de economía. De acuerdo con mis profesores, el economista, ahí tengo apuntado en un cuaderno, el economista más importante, John Maynard Keynes. Así era lo que me enseñaban, que el gasto público era importante para sacar adelante las economías. Pero después de que me gradué como economía fue la materia que más me gustó.
yo quise seguir estudiando por mi cuenta y compré un libro de divulgación que se llama El libro de la economía, azul, donde ven explicado todas las ideas que han aportado a la ciencia económica desde Aristóteles incluso, pasando por Smith, la Escuela de Chicago, hasta que di con los austriacos. Ahí conocí yo a Hayek y a Mises, y la comparación que hay con Hayek y Mises, porque también, de Keynes, porque también hablaba y explicaba lo de la teoría general de su libro, y me sentí más atraído por las ideas del libre mercado de la escuela austriaca, de la mano de Hayek, que por lo explicado por Keynes con el gasto público, y para tener que incurrir a deuda y sacar a la gente de la pobreza y generar empleos. No me convenció Keynes como mis profesores me predicaban, y me opté por Hayek. Y a partir de ahí me empecé a buscar las fuentes originales de los libros de Hayek, y de ahí di con Mises, y después en Twitter empecé a encontrar blogs, foros, cuentas como México Libertario que predicaban esta moral, estas virtudes del liberalismo económico, y me fui empapando todavía con personajes que actualmente aprender de ellos, personajes que dan su lucha cultural, como es el caso de México Libertario, FI.org, el Mises Institute. Conocí a Javier Milei por un escrito que dio en el 2017 que decía por qué el Estado no debería existir, y a partir de ahí fui yo empapándome con estos temas más actuales de la escuela austriaca, de la actualidad, y a partir de ahí me fui identificando yo como libertario, y, y apoyar estas ideas, hacer uso de estas ideas como armas para divulgar, las redes sociales como armas para divulgar estas ideas. Yo todavía, por ejemplo, sigo estudiando en la escuela austriaca. El libro que inicié este año fue Principios de Economía Política de Karl Menger. Ya leí La Acción Humana, un libro formidable, muy largo, muy tedioso, pero muy satisfactorio de leerlo, como que te abre la mente una vez que entiendes estos temas. Una vez que la lees, La Acción Humana, terminas como que empapándote todavía más de estos temas. Entonces hay que seguir estudiando lo que es la escuela austriaca, liberalismo económico, que están también de la mano de Adam Smith, de Milton Friedman, de otros que no son la escuela austriaca, pero que al final van de la mano con el liberalismo económico. Muy satisfactorio de entenderlo y de divulgarlo. Yo invito a las demás gentes que nos están viendo a darse la oportunidad de al menos de leer a Henry Hazlitt. Y si ahí no se empapan, pues cuando menos lo intentaron, pero yo creo que Henry Hazlitt sería un buen inicio para mucha gente. Muchas gracias, Héctor. Qué bueno que nos comentas esto, y bueno, pues qué bueno que hemos sido una cuenta en redes sociales y en nuestras actividades que ha sido útil para otras personas. Y pues bueno, Héctor, para comenzar nuestro conversatorio, yo te proponía que tú me comentaras algún tema que tú quisieras tratar. Esto es la lógica de que a las personas que invitamos, bueno, pues puedan exponer un tema en el cual se sientan cómodos. Y bueno, tú nos proponías la de la moralidad de los mercados negros. Sí. Bueno, pues yo no te quito más tu tiempo. Somos todo oídos y te agradecemos mucho tu buena disposición y el tiempo que te has tomado para desarrollar este ejercicio que contribuye mucho, desde mi punto de vista, a fomentar las ideas de la libertad en México. Muchas gracias, Héctor, y adelante. Gracias a ti, Víctor. Antes de iniciar o explicar lo que es la moral del mercado negro, me gustaría primero empezar con el lado luminoso del mercado, que es el capitalismo. Antes de explicar el mercado negro, voy a explicar el capitalismo brevemente, partiendo de lo que dice la Escuela Austriaca de Economía. El capitalismo es un sistema económico de cooperación social basado en el mercado, en donde el mercado es un sistema social de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Y hay 5 instituciones que podríamos tomar en cuenta del capitalismo para decir que una sociedad tiene capitalismo, que son las características principales de este modelo, que son, en primer lugar, los mercados libres. En segundo lugar, la propiedad privada.
De ahí podemos decir que también la libre competencia es una institución muy importante del capitalismo. Después está la división del trabajo y por último, la cooperación social. A partir de identificar estas 5 instituciones, uno podría decir que una sociedad o un país es más o menos capitalista que otro. No podríamos decir que Venezuela es capitalista porque no cumple con estas 5 instituciones. No podríamos decir que Corea del Norte lo es porque no las tiene. Podríamos decir que Estados Unidos lo es, que Noruega lo es, Finlandia, Singapur, son capitalistas en mayor o en menor medida. Y a partir de aquí podemos identificar qué países son capitalistas, ¿no? Y este sistema tiene la bondad de estimar cálculos, el famoso cálculo económico, porque permite hacer estimaciones sobre pérdidas y ganancias. Dichas pérdidas y ganancias están a merced de que los recursos empleados en una cadena de producción dada hayan sido correctamente asignados para atender las más urgentes necesidades de los consumidores. A partir de estimar estas pérdidas y ganancias, un empresario, una empresa, un emprendedor puede tomar un curso de acción dentro del capitalismo. Ahora bien, el curso de acción que menciono se toma a partir de la identificación de una fuerza de demanda proveniente de los deseos de los consumidores. En la economía de mercado, el sector productivo, los empresarios, ordenan la producción, pero son los consumidores, el sector demandante, quienes dirigen dicha producción. Son estos a partir de sus caprichos que se decide qué, cómo y cuánto producir. Y son los únicos que pueden decidir por ellos cuándo satisfacer sus necesidades y con quién. Los consumidores con su poder de decisión, además de contar con una gran variedad de oferta para satisfacer necesidades en el capitalismo, pueden encontrar en el capitalismo los medios adecuados para satisfacer necesidades como el hambre, la salud, la educación, el entretenimiento, la moda, incluso algo tan mundano como lo es el placer. Y para allá voy. Porque en una economía de libre mercado hay diferentes formas de obtener placer. Hay quienes obtienen placer mediante comiendo, mediante viajando, leyendo, viendo una película, apreciando una obra de arte. Y hay quienes disfrutan medios para obtener el placer que no son tan bien vistos, como es el sexo, por un lado, y las drogas, por otro lado. Los medios que usa una persona en concreto para obtener placer no son siempre bien vistos, por lo que los miembros de una sociedad conformados por el Estado generalmente intervienen para impedir los medios de obtención de placer según la moral de la mayoría. Y esto es lo que termina constituyendo lo que es un mercado negro. Y es un gran problema. Cuando el Estado interviene por la fuerza para detener el consumo y producción de artículos específicos que la gente requiere, la gente demanda para obtener placer, tales como las drogas, cuya demanda es inelástica, es decir, al precio que ésta esté, la gente lo consumirá, crean un mercado negro. Y el mercado negro no es otra cosa que un mercado donde se intercambian bienes, pero estos bienes son ilegales o prohibidos por el gobierno. Y una de las características más notorias del mercado negro es que su motivo de lucro artificialmente alto y al margen de la ley atrae a la gente más peligrosa, cruel y despiadada para atender esta demanda que en un mercado libre no puede ser satisfecha.
Este ambiente, estos contrabandistas, estos criminales, mafiosos, solo existen porque el gobierno artificialmente ha creado este ambiente para que estos puedan hacer negocios. Y los criminales involucrados en el mercado negro, ya sabemos quiénes son, no ven a los individuos como consumidores libres, potenciales socios productores o clientes. Ven a los individuos consumidores de su mercado como tontos que pueden ser saqueados. Y este tipo de criminales, criminales, no existirían como empresas si los gobiernos respetaran el libre mercado y la libertad de las personas para elegir qué consumir y qué producir. Es el gobierno el causante y responsable de crear estos mercados negros a través de sus políticas prohibicionistas, y son el gobierno quien alienta a las personas involucradas en el crimen organizado a hacer negocios fuera del libre mercado y dentro del mercado negro, al margen de la ley y dentro de actividades ilícitas para satisfacer esta demanda y lucrar de la necesidad de drogarse. El mercado negro es justamente una consecuencia de la intervención del gobierno en querer imponer por la fuerza su moral, Su moral que utiliza como medio, el gobierno utiliza como medio la fuerza pública para intentar detener el consumo y la producción de las drogas. Sin embargo, al igual que sucede como por ejemplo, la prohibición de armas, por dar un ejemplo. Solo a la gente que le importa nada actuar al margen de la ley, actuar criminalmente, optará por no hacerle caso a la prohibición, optará por no hacerle caso al gobierno y actuará criminalmente para atender esta necesidad, esta demanda de drogas, de la gente que demanda las drogas como medio para obtener placer o para entretenerse un rato. Lo peor de esta situación es que los deseos de los consumidores quedan a merced de esta gente con poca moral, con poca gente violenta, gente cruel, gente despiadada. Esto es de las peores características del mercado negro. Cuando el gobierno actúa con violencia y fuerzas para intentar evitar que las drogas lleguen a manos de los consumidores y sume a la sociedad en un círculo vicioso, en una borrachera de violencia por no poder hacerle frente a las consecuencias sobre consecuencias de su intervención en el mercado. E inicia entonces una llamada guerra contra las drogas. Y vamos a ponerle entre comillas, y ahorita explicamos por qué. Me acuerdo haber visto la serie The Wire de HBO, que trata sobre el combate a las drogas. Y en el episodio piloto me marcó mucho una conversación que hay entre los personajes. Decía que no podemos llamarle a esta política de seguridad y de salud pública guerra contra las drogas. Y el personaje explicaba su punto, que no podemos llamarle guerra porque las guerras tarde o temprano terminan. Y la guerra contra las drogas, como es una política de prohibición e intervención en el mercado, nunca va a terminar. Cuando se trata de luchar contra los cárteles de las drogas, los gobiernos podrían hacer mejor en legalizar y liberalizar completamente la droga en general, completamente, en vez de intentar erradicar por completo el producto, cosa que es imposible que realice. Y eso me recuerda mucho a Milton Friedman, porque Milton Friedman dijo que si vemos la guerra contra las drogas desde el punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas. Y esto lo dice porque le da al poder a los cárteles la prohibición
de hacer lucro libre de una verdadera competencia. Y también podría yo citar a Frédéric Bastiat, quien dijo que si los bienes no cruzan la frontera, lo harán los soldados, cosa que sucede ahorita. Si tú prohíbes el comercio de artículos específicos, terminarás ocasionando una guerra involuntariamente. También se refería a que el comercio es la mejor manera o la mejor herramienta que tenemos para una verdadera cooperación internacional y una paz duradera. Algo que ha sido muy recientemente parafraseado por Jack Ma, el fundador de Alibaba Group, cuando dijo que si el comercio se interrumpiera, lo siguiente sería la guerra. Y ya vemos lo que resulta cuando a unas personas en general, el gobierno en general prohíbe un artículo específico, termina creando el mercado negro que termina trayendo la violencia a toda la sociedad en general. Hablando de Milton Friedman, él sostenía que el gobierno no tiene derecho alguno de meterse en la vida de una persona por el propio bien de esta misma persona. Y que el caso de la prohibición de las drogas es exactamente lo mismo que prohibía a la gente a comer más de lo debido, porque también comer más de lo debido puede ser muy dañino. La guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra adultos responsables que deciden hacer uso de sustancias que les retribuye de cierta manera placenteras. Sustancias que no son bien vistas por las personas que conforman los poderes del gobierno, porque la consideran dañina, que es justo lo que dijo Friedman. Aunque la consideran dañina, no tiene derecho a meterse con la decisión y la libertad de esta persona en particular de consumir drogas. Ahora, hablando de este consumo de drogas, es que la adicción y las posibles muertes relacionadas con el consumo son las principales excusas que los gobiernos usan para decidir iniciar una cruzada contra las drogas, aun cuando su actuar va contra la voluntad y responsabilidad de los individuos que deciden consumir estas sustancias de manera voluntaria. Y es curioso, Víctor, porque si nos ponemos a investigar con números, las drogas legales como el alcohol, el tabaco y los derivados del opio han causado más muertes que aquellas drogas ilegales como la heroína, la cocaína y la marihuana. Por lo tanto, la supuesta moral paternalista que el gobierno utiliza para decirnos qué es bueno consumir y qué consumir por nosotros mismos, esa moral paternalista es inconsistente e incoherente. De hecho, hay investigaciones que demuestran que las drogas legales como el tabaco y el alcohol crean un grado de dependencia superior a las drogas ilegales mínimo como la marihuana. Y por ejemplo, si usamos datos, según la Organización Mundial de la Salud, déjame ver aquí el nombre del informe, el Informe Mundial de la Situación sobre Alcohol y Salud. La OMS atribuye 3 millones de muertes al año a nivel mundial al consumo de alcohol, ya sea por la ingesta de la bebida, los accidentes causados bajo sus efectos y las muertes por alcohol relacionadas con el cáncer. Al revés, perdón. El nacimiento del cáncer relacionados por el consumo de alcohol. Si hablamos del tabaco, la OMS dice que el tabaquismo a nivel mundial ocasiona 8 millones de muertes en el planeta del año. Y las muertes relacionadas por el consumo de drogas, tales como la heroína, la cocaína, a nivel mundial, ascienden solamente, por decirlo así, solamente medio millón de muertes al año. No hay comparación alguna. Las drogas legales han causado más muertes que las ilegales actualmente. Entonces, podríamos decir entonces que el gobierno nuevamente toma decisiones de políticas tanto de seguridad como de salubridad sin tener toda la información disponible o de una manera muy arbitraria. Pues los datos dictan lo contrario.
si quieren cuidarnos de que nosotros mismos no terminemos muertos o adictos, pues deberían prohibir, que no lo recomiendo, también cosas como el alcohol o el tabaco, que ocasionan más muertes, que evidencian más daño. Y está claro que su óptica paternalista está claramente sesgada. Nuevamente, el gobierno no es ni siquiera ni cerca la mejor agencia que existe para tomar decisiones por nosotros, ni sabe lo que mejor nos conviene. Y hablando de esto, me gustaría citar en este conversatorio a Mises en la acción humana, en su subcapítulo llamado La intervención directa del gobierno en el consumo. Decía Mises en este subcapítulo que toda intervención que perturba el funcionamiento del mercado no solo deja de alcanzar los objetivos deseados, sino que además provoca situaciones que el propio planificador, desde el punto de vista de sus propias valoraciones, deberá estimar peores que las que pretendía remediar. Decía Mises que las consecuencias que derivan de una ideología social nociva son sin duda mucho más perniciosas, tanto para el individuo como para la colectividad, que todas las que pudieran derivar del uso de las drogas. Decía que quienes admiten ingenuamente la interferencia de los poderes públicos en el consumo no advierten que de este modo se están convirtiendo en paladines de la censura, en paladines de la censura, de la inquisición, de la intolerancia religiosa y de la persecución del disidente. Y decía también algo muy importante, que se lo debo a un artículo que leí en Cato, del instituto. Según Mises, que la libertad significa la libertad de cometer errores, pues la idea de un gobierno como figura paternal que protege a los individuos del daño que puedan infligirse a ellos mismos es la idea de aquellos que favorecen al socialismo. Porque el socialismo siempre es, en todo lugar, la coacción institucional a la libre elección de los individuos. Desde el punto de vista científico, podríamos tomar esa definición. Toda coacción institucional a la libre función empresarial. Y este tipo de coacción institucional que deriva del socialismo, de la planificación, de la censura al consumo, de la prohibición, tiene efectos que vamos a nombrar aquí, que el primero de ellos sería un efecto muy importante de la prohibición en el mercado negro, es que aumenta el precio de la sustancia en cuestión por el mayor costo que tiene su producción y su distribución al margen de la ley. Decía, por ejemplo, el libro Narconomics del autor Tom Wainwright que 350 kilos de la hoja seca de cocaína en Colombia tiene un precio estimado de $385. Y un kilo de cocaína ya procesada a partir de esa hoja de coca seca, ese kilo de cocaína cuesta $800, unos 16,000 pesos mexicanos. Y este mismo kilo, a medida que se va moviendo de su lugar de origen, de su lugar de procesado en Colombia, a Estados Unidos, a las calles, en el mercado negro, ese mismo kilito que costaba originalmente $800, en el mercado negro de Estados Unidos, vale $80,000, 1.6 millones de pesos en el mercado negro. Y esto se debe justamente por los precios artificialmente altos que genera el actuar del mercado negro. Otro punto importante es que criminaliza el proceso de producción, distribución y consumo, que pasa a estar dirigido por las personas más expertas en violar la ley. Y uno de los puntos más importantes de este segundo efecto es que dentro de las personas que se dedican a distribuir y producir los bienes prohibidos como las drogas, es que las disputas no se resuelven mediante medios legales o judiciales por incumplimiento o cumplimiento de algún contrato o comercial, como lo es en el mercado libre. En el mercado negro, las disputas se resuelven mediante la violencia.
mediante la guerra entre ambos bandos. La competencia no se da mediante una mayor producción, una mayor calidad, una baja del precio para competir con los rivales, sino mediante el uso de la fuerza, mediante las balas. Y esto me llama mucho la atención porque los medios no siempre reportan la situación, el ambiente corrupto, nocivo que genera este actuar. Y es que en México existe un grupo criminal, cuyo nombre no mencionaré obviamente, que opera su negocio de drogas justamente como una franquicia. ¿Qué es lo que hace este grupo criminal? Se acerca a las áreas locales del país, diversas áreas de México, investiga quiénes son las personas criminales que se dedican a la producción y a la distribución de drogas y les ofrece a ellos financiarlos y hacerlos sentir que son parte del grupo criminal. Dicen por ejemplo, se acercan y dicen, yo grupo criminal te cedo a ti el uso de mi nombre, dices que eres parte de mi organización, te doy financiamiento, te doy uniformes para que te sientas identificado con mi grupo criminal, te doy entrenamiento en el grupo, en el uso de armas, te doy armas, por supuesto, y tú dices que eres parte de mi cadena de producción, y a su vez me das a mí parte de las utilidades que conlleva esta operación. Así tú eres parte ya de mi organización criminal y yo recibo parte de las ganancias. Y es justamente como operan las franquicias, como Krispy Kreme, algunas cafeterías a nivel mundial, cuando ceden derechos de uso de su marca. Y así opera este grupo criminal en México para expandir sus operaciones a nivel nacional y a nivel rápido. Y así ha obtenido presencia en todo el país. Terminan eso sumiendo a la sociedad en un círculo vicioso de violencia. El tercer efecto que quisiera mencionar es que, y este tercer efecto yo se lo debo a uno de los videos del profesor Jesús Huerta de Soto. No lo pude haber visto yo tan claro hasta que lo escuché a él. Y es que cuando existe este mercado negro de las drogas, se impide el aprendizaje del uso de la sustancia en cuestión. Y es que explicaba Huerta de Soto que en un entorno de libertad, el ser humano, nosotros aprendemos a comportarnos y adaptarnos al consumo de una droga. Y ponía él de ejemplo la dieta mediterránea. Y es que en el Mediterráneo, en el país europeo, se suele comer acompañado de un vino tinto sin necesidad de tenerte que pasar y ponerte borracho. Las personas que están acostumbradas a esta dieta mediterránea ya saben usar o consumir esta droga legal que es el alcohol sin sobrepasarse, sin hacer mal uso de ella, por decirlo así. Y ponía de ejemplo también el uso de alcohol en Estados Unidos, donde la gente, según él, poniéndolo en perspectiva, es cierto, la gente no sabe usar correctamente la droga en cuestión, que es el alcohol. Pues generalmente cuando la gente bebe alcohol, bebe en proporciones que fuera de control, muy diferente a la gente que ya está adaptada en el Mediterráneo, que ha aprendido a hacer uso de ella correctamente, que no se malpasa, que es parte de su dieta. Y en el mercado negro, con el uso de drogas, no da la oportunidad al individuo en cuestión, a la sociedad en general incluso, de adaptarse y aprender cómo lidiar con esta sustancia. ¿Por qué? Porque es ilegal. No se puede aprender de una situación así. No se ha creado la información, porque no se permite crearse. Un cuarto efecto es la criminalización
de los entornos con problemas de adicción. Y esta es muy importante porque el adicto en cuestión recurre a los medios más nocivos que en un mercado libre no necesitaría optar. Ya sea en un mercado negro, la persona que busca consumir drogas tiende a robar para encontrar los medios para satisfacer su vicio y también formar parte del grupo criminal. Trabaja para los mismos narcotraficantes, se dedica al robo para obtener su dosis y queda así un círculo vicioso que corrompe al individuo en cuestión y a la sociedad en general. Hay varios efectos de los mercados negros, de la prohibición, pero esos 4 serían los más importantes de remarcar. Y me gustaría pasar de aquí después de haber mencionado los efectos, sobre qué propongo yo respecto a esto. Y es que para hacerle frente a los mercados negros, la propuesta más definitiva que existe y la más poderosa es simplemente la legalización y liberalización de todas las drogas. Es la única y más efectiva solución sobre todas las propuestas que cualquier gobierno podría proponer como política económica y de seguridad para combatir el problema del tráfico de drogas. Que la producción y distribución de drogas pasen al mercado libre, donde exista una libre competencia para dar el mejor producto. Y mucha gente estará en contra porque su moral conservadora le impide ver que esta es la solución real y definitiva. Porque su moral les hace creer que ellos pueden opinar sobre lo que otras personas hacen con su tiempo y con su cuerpo. Pero estas personas con moral conservadora tienen todo el derecho de pensar así, tienen todo el derecho de pensar que la Tierra es plana, pero la verdad es que científicamente hablando, cuando existe un mercado que demanda productos prohibidos por el gobierno, el mercado negro estará ahí sí o sí. Entonces, aunque el derechista más conservador le duela el consumo de drogas y quiera prohibirlas por la fuerza, aquella persona que le gusta drogarse conseguirá drogarse recurriendo al mercado negro. Entonces, el moralista conservador no puede hacer nada al respecto. Y sigue alimentando el círculo vicioso. Ahora, es preciso comentar una visión más amplia de lo que consiste la legalización y liberalización de las drogas. Y es que muchas veces cuando doy este tipo de discursos a mis amigos, a mis familiares, conocidos, me dicen que legalizar las drogas empeoraría la situación por 2 cuestiones. Porque veríamos más adictos que los que vemos en un mercado negro prohibido y que el crimen organizado buscaría nuevas y más dañinas maneras de delinquir, actividades más peligrosas. Y yo les quiero decir, y aprovecho este medio para decir que no sería así. Estoy seguro que no sería así si legalizamos todas las drogas. En primer lugar, es que legalizándolas abriría posibilidades de que la iniciativa privada, tanto emprendedora como científica, unan fuerzas para hacer drogas y sustancias de una calidad superior de la que no se podían obtener siendo ilegales. Recordemos que drogarse es un medio para un fin que es el placer, la diversión, el entretenimiento, y legalizar sustancias da la oportunidad, la abre, de que ya no se consuma cocaína inhalándola, que daña, por ejemplo, que causa un daño respiratorio terrible, por decir un ejemplo. Sino ingiriendo pastillas orales que contengan la fórmula
de la cocaína para sentir sus efectos en el cerebro, pero a dosis controladas y sugeridas por la farmacéutica o el laboratorio encargada de su elaboración. Recordemos justo el efecto del mercado negro número 3, que la gente debe aprender a usar estas sustancias y legalizándolas se crearía la información que comenté que no existe. Se crearía la información relevante, tácita, subjetiva, inarticulable y dispersa para tomar decisiones respecto a ellas, algo que no existe por ser completamente prohibido. Y el segundo punto respecto a la negativa de la legalización de las drogas, la cual toma en cuenta que el crimen organizado buscaría delinquir con actividades más peligrosas como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, el tráfico de órganos. Todas esas razones que pudieran dar para no legalizarlas son falsas. La razón es breve y muy sencilla. Es que sin dinero hay menos balas. Y todo es más difícil sin dinero, hasta delinquir. Y los negocios se expanden con dinero y sin dinero, pues se contraen. Entonces, el mercado de las drogas ha convertido al delincuente de barrio, al aspirante a criminal en un gran capo y dueño de una ciudad local que cierra restaurantes, compra favores y autoridades, políticos. Y sin este negocio, sin este mercado de drogas que es lucrativo para operar, ya no podía darse ese lujo. Y es que no es lo mismo tampoco mercados que delitos. Los delitos se combaten con policías y con prevención y justicia, y los mercados negros se combaten con principios económicos. Con menos recursos en las manos de esos criminales, recursos que provienen del tráfico de drogas, le daremos más la oportunidad a los policías y al sistema de justicia de operar. Y con menos dinero, las mafias tendrían muy mermada su capacidad para reclutar, corromper, amenazar, para hacer del sistema de seguridad y judicial a su favor. Esto debido por la falta de dinero, nuevamente, proveniente de la distribución y distribución de las drogas. Y entonces, las mafias operan como una empresa que sin dinero se contraen. Y tienen una razón económica de existir y toman decisiones como cualquier empresario. El dinero y las balas cuestan, pero son necesarias para reclutar, para corromper, para crear lealtad en el equipo, para comprar protección oficial, para competir contra los rivales. Y la principal actividad que financia estos males es el tráfico de drogas. Sin el tráfico de drogas, pues sus operaciones estarían altamente mermadas y limitadas. Yo quisiera pasar aquí, hablando ya de este tema, una breve conclusión. Y es que cuando yo propongo legalizar las drogas y liberalizarlas, los hago con un objetivo muy personal para mí. Y es que yo las quiero legalizar porque las quiero destruir. ¿Y qué me refiero con esto? Que quiero destruir las drogas legalizándolas. Y es si yo quiero destruir las drogas, mi mejor arma para lograrlo es el libre mercado. Porque el libre mercado se encargará de purgarnos a nosotros de aquellas drogas que no cumplen correctamente con estándares de calidad, que no son lo suficientemente buenas para sobrevivir y hacerle frente a la soberanía
del consumidor. Y así como el mercado se ha encargado de desplazar métodos de producción y consumo arcaicos, así como el mercado de motores eléctricos, por dar un ejemplo, se está encargando de desplazar poco a poco el mercado de motores de combustión interna, estoy seguro que el libre mercado se encargará de destruir y purgarnos de las drogas más dañinas e innecesarias. Y solo sobrevivirían al libre mercado aquellas drogas que mejor se adapten a nosotros y no solo nosotros a ellas. Dentro de esta moral que pudiera estar ahí en contra o a favor de la legalización completa de las drogas, podemos encontrar dos tipos de posturas en el debate político que orillaría a la legalización de las drogas. Porque ven, después de todo, un tema moral en este aspecto. Y es que por un lado hay personas que consideran que el uso de las drogas es intrínsecamente inmoral, es intrínsecamente incorrecto, y creen que no deben tolerarse la legalización y la permisión de drogas, independientemente de los costos que se asume esa prohibición. Dichos costos son la violencia. Y por otro lado está la gente que sabe que legalizarlas es la solución a la violencia y a los mercados negros, a pesar de que también incluye un costo posible, como es el aumento de los consumidores de drogas, el aumento en el consumo de drogas. Recordemos que si empezamos a legalizar un producto en específico que está actualmente prohibido y empieza a haber más producción y distribución del mismo, pudiera haber una mayor oferta de una droga que antes era ilegal, y por dicha oferta bajaría el precio y haría más accesible el consumo de drogas para una mayor número de personas, y por lo tanto, si una persona en específico o muchas personas en específico no saben lidiarse o adaptarse al consumo de drogas, terminarían cayendo en la adicción, problema que sabemos que legalizarlas pudiera desencadenar. Pero independientemente de las creencias morales que una persona pueda tener, yo estoy seguro que muchas personas desean reducir los males que están relacionadas con el mercado negro y con el consumo de drogas, tales como la violencia y la adicción. El tipo de adicción que típicamente arruina la vida de las personas, el individuo y la gente a su alrededor. Y estoy seguro que si unas personas en concreto quieren minimizar los daños del mercado negro, la mejor arma, sin duda alguna, es el libre mercado, legalizándolas y liberalizándolas. Y esta, Víctor, sería mi tesis sobre lo que es la moral del mercado negro. Bien, muy bien, Héctor. Yo solamente tendría una observación, Héctor, y yo quisiera escuchar tu opinión. Bueno, hay de mercados negros como de las drogas y los productos prohibidos, a otro tipo de mercados negros que no son necesariamente tan criminosos. Por ejemplo, yo recuerdo, a lo mejor tú no lo viviste, pero yo lo recuerdo, la gente, cuando México era una economía cerrada, provinciana, poco diversificada, bueno, pues todos aquellas personas que iban a Estados Unidos y que se traían, bueno, pues los televisores de última generación, las grabadoras grandotas que le gustaban y siguen gustando mucho en México, los productos alimenticios, no sé, tantas cosas, y que bueno, pues eso no causaba estos niveles de crimen
ni agrupaban a gente dispuestas a delinquir. Claro, se pasaban por alto restricciones o inexistencia por ser México una economía cerrada, pero no eran los criminales de este grupo. Es decir, en los mercados negros pueden convivir estos grupos donde se juntan los fascinerosos y los criminales, pero también estas otras actividades en donde las personas que intervienen en ellos hasta los podríamos definir como benefactores sociales, porque ponen al servicio, a la mano, a la disposición de la gente una serie de productos que de otra manera no existirían. Y eso es también, por ejemplo, lo que sucede cuando el gobierno se pone a regular precios máximos. Sí. También implica una escasez y resulta, bueno, pues que mucha gente ve la oportunidad muy legítima de poner a un precio más alto, de poner a disposición una serie de productos alimenticios o de medicinas o de tantas cosas que el gobierno de pronto dice que hay que ponerles un alto al precio. Y bueno, no hay peor escasez que la del producto que no existe precisamente. Aunque y esta gente también puede calificarse como un benefactor, porque de otra manera pues no existiría ese producto para atender una emergencia o una necesidad alimenticia. ¿Cómo ves tú este tema también? Que me parece que también es dar otra imagen, porque sí, ciertamente esto que tú señalas existe, y yo después quisiera plantearte otra pregunta al respecto, pero también existe esta otra cara de los mercados negros. Sí, claro, de hecho quería ver si en la plática, en el conversatorio, me encaminaba a mencionar que el mercado negro, ese tipo que mencionas, es el mercado negro que también surge en el socialismo. Cuando ponen justamente precios máximos, el empresario, el ofertante dice, no me conviene vender mi producto en el mercado libre, lo voy a pasar, voy a retirar parte de mi mercancía de stock y lo voy a colocar en el mercado negro a un precio por encima del precio máximo que me permita a mí venderlo y sacar un margen de esa venta. Pero eso sería en el mercado negro de manera ilegal, siempre y cuando, porque no le conviene al ofertante venderlo al precio máximo. Entonces, sí crea un mercado negro, pero es a su vez un benefactor social, que no necesariamente tiene que recurrir a la violencia. Y justamente yo siempre he pensado que prohíbas el bien que prohíbas, no tiene que ser la droga. Puedes prohibir los refrescos, si quieres, puedes prohibir los mangos, y aún así vas a terminar causando un mercado negro. Y mientras más inelástico el producto, esta tesis estoy divagando, pero no tengo evidencia aquí para ya hablar, pero creo yo que mientras más demandado sea el producto, si lo prohíbes, más violento el entorno que generas, independientemente si sea droga, una fruta, un televisor. Entonces, lo mejor sería no prohibir nada y no obligarle a la gente a venderlo al precio que un gobernante dicte desde arriba, porque nunca se sabe. El gobernante no puede asumir la información dispersa que el mismo empresario sí tiene, porque trabaja de la mano directamente con ese producto, con ese mercado. Entonces, claramente es un sí que este tipo de personas que colocan mercancía ilegal en el mercado negro sí son benefactores sociales. Bien, Héctor. Y yo quisiera una cuestión que desde hace muchos años yo vengo reflexionando sin encontrar una respuesta. Y es, bueno, tú al final lo que propones es la legalización de todo tipo de drogas, no solamente marihuana, por ejemplo, y no solamente regular la medicinal, y como hacen muchas buenas conciencias sin saber que realmente, bueno, pues no llegamos realmente a una solución integral y efectiva. Entonces, la cuestión es esta, Héctor. Está bien, legalicemos drogas. Yo soy partidario de esa visión y yo creo
que una muy buena parte de los libertarios estarían apoyando esa decisión. Pero, ¿qué hacer, Héctor, con quienes en el transcurso de su actividad, bueno, juntaron una gran cantidad de dinero, asesinando, corrompiendo, estableciendo monopolios en base a la violencia, del crimen? ¿Qué hacer con esos recursos y qué hacer con esas personas? O sea, ya se quedan desde tu visión, se quedaría al legalizar, se quedarían con sus recursos, se quedarían ya libres, borrón y cuenta nueva, y bueno, pues a partir de aquí ya todo lo demás del pasado ya no cuenta. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Fíjate, me acordaste del mismo video donde Huerta de Soto presenta cómo es la prohibición lo que termina perjudicando a la sociedad. Da un ejemplo de la película Los Intocables con Kevin Costner. Ahí en ese mismo video le explica Huerta de Soto. No vi la película, no la he visto, la tengo en lista. No sé si a la gente le moleste el spoiler que vaya a dar, pero al final de la película cuenta Huerta de Soto que la película trata de la prohibición de la ley seca en los años 20 de alcohol en Estados Unidos y cuenta que al final, pues, derogan la ley seca. Entonces ya se permite el uso y consumo de alcohol, distribución y producción. Entonces cuenta que al final el protagonista, que es Kevin Costner, se sienta, lee en el periódico que la ley seca se deroga y le preguntan que si un ciudadano que estaba cerca de él le pregunta que si qué piensa hacer ahora que ya no tiene trabajo persiguiendo criminales que que se dedicaban a la distribución ilegal de alcohol. Dice él, pues me voy a echar una cerveza. Eso dice que va a ser el personaje. Y me pone a pensar porque según lo que contaba Huerta de Soto en la película, todos los criminales que quedaron encerrados por el combate al consumo, a la distribución de alcohol, van a quedar encerrados, pero la gente que siempre no agarraron, que se dedicaba a la distribución de alcohol, que no agarraron, esa pues ya no tiene actividades ilícitas que hacerles cargo. Pero a lo mejor como hay un antes y un después de dicha ley, pienso yo que sería correcto, aún así, darles justicia. Yo pienso que aunque hayan, ya sea legal el consumo y distribución de drogas, producción, pienso yo personalmente que las personas que antes se dedicaban de manera ilegal a la producción de drogas siguen siendo ilegales porque por el entorno en que se involucraban, ya sea no solo a la distribución de la droga en sí, sino que también están involucrados en extorsión, en corrupción, en asesinatos muy posiblemente. Entonces, obviamente no son personas que están libres de culpa a pesar de que el cambio de ley sea legalizado. Pienso yo que las personas que a partir de que se legalicen las drogas empiezan a emprender en ese mercado son las personas que son benefactores sociales. En mi caso, por ejemplo, que yo me dedico aquí a la agricultura en Sinaloa, yo quisiera, por ejemplo, tener invernaderos de marihuana y venderlas y ser benefactor de ese mercado. Pero mientras esté legal, no comprendo todavía completamente cómo está legalizada o de cierta manera en todos los estados. Como aún no está legalizada, a pesar que en Nueva York, en otros lados, es moralmente correcto consumirlo, yo no incursionaría hasta que tenga un estatus legal. Pero las personas que incursionan en ese mercado de manera ilegal, sí son criminales todavía, aunque mañana lo legalicen. Ese es mi punto. Bien, es una discusión interesante que yo creo que México en algún momento
va a tener que plantearse porque realmente, bueno, las escenas que vemos todos los días de asesinatos, de cuerpos encontrados en carreteras, en plazas públicas, no puede continuar. En algún momento tiene que caber la racionalidad en el gobierno mexicano, en el gobierno estadounidense y en la propia sociedad mexicana para encontrar soluciones, y la única efectiva pasa necesariamente por la legalización, y este tipo de temas van a surgir obligatoriamente en esa reflexión. Y yo quisiera una última opinión tuya, Héctor, en relación con la tentación que tiene siempre el gobierno mexicano, particularmente en relación con perseguir comerciantes. Ahora que se está hablando mucho de la inflación, a cada momento el gobierno está amenazando de poder implantar algunos topes máximos en algunos productos, en la renta de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves este tema? Yo sé lo que muy probablemente vas a comentar, pero es importante remarcar este tipo de temas en la circunstancia política actual del país. Sí, cómo no. Yo diría a la gente que nos ve o cualquier persona que apoya este tipo de políticas económicas, que un gobierno que persigue a la gente, que produce y que crea empleos, es un país condenado a la decadencia, a la miseria. O sea, y mucha gente dice, todavía no somos Venezuela, o no somos Cuba, o no somos país reprimido que comenten. Pues eso tampoco se construye de un día para otro, incluso poniendo una dictadura tendría que pasar cierto tiempo para ver los efectos negativos que genera a lo largo del tiempo. Y claramente ha habido situaciones negativas que perjudican a la mayoría de la población, y podemos verlo con los resultados del crecimiento del país, los datos de empleo, los datos de inflación, los datos de inversión. Y yo pudiera ahí decirles que las políticas económicas que toma el gobierno pues son nefastas, y que una persona que apoya ciegamente a la persona que la promueve, tal vez el presidente, debe juzgar su actuar en la política por los resultados y no por las intenciones que dice tener. Entonces, claramente le está mintiendo en la cara cuando él dice todos los días que la gente está feliz, que la gente lo apoya, que la gente lo ama, que la gente lo protege. Pues sabemos que es mentira. Entonces, yo personalmente creo que estos 3 años han sido muy perjudiciales para la economía, para el progreso, pero yo, de mi punto de vista libertario, liberal, tengo fe que solamente es un periodo oscuro de la política mexicana, y que cuando tenga que terminar, porque estoy seguro que también terminará, nos volveremos a encaminar hacia las ideas, hacia políticas, hacia un actuar correcto que termine desarrollando a la población poquito a poquito. Pero ese sería mi resumen, que las cosas se juzguen por sus resultados y no por sus intenciones, algo que continuamente los libertarios decimos. Creo que se le atribuye la frase a Milton Friedman. Bien, bien, Héctor, muchas gracias por este mensaje final de esperanza, porque yo también, como tú, creo que esta época oscura, terrible que hemos vivido los últimos 3 años, en algún momento va a terminar, y ojalá lo haga de manera civilizada. Y bueno, pues debemos de ir pensando también qué sigue y cómo construirlo para que no nos salga tan mal. Sí. Pues yo te agradezco mucho, Héctor, muchas gracias. Yo no sé si tú quieras agregar una última cuestión, algo que quisieras remarcar, no sé, a lo mejor tus redes sociales, no sé, cualquier última cuestión que tú quieras señalar. Sí, creo que mis redes sociales están aquí, es @HectorSerrano07, por si gustan seguirme. No publico seguido, pero me gusta la crítica ahí. Y
Nada, Víctor, si algún día necesitas también creación de contenido, algún conversatorio, en el próximo año, cuenta conmigo y buscamos nuevo tema y buscamos darle. Pero cuenta conmigo para darle batalla junto contigo. Pues muchas gracias, Héctor. Yo te agradezco a nombre de México Libertario, insisto, la disposición, tu buena disposición, el tiempo que le dedicaste a esto y bueno, pues muchas gracias de verdad. Y bueno, yo le doy también las gracias a los amigos de México Libertario que nos están mirando y que siguen y espero que sigan en lo sucesivo las actividades que realizamos en este nuevo año que, bueno, nos agarra además muy cargados de proyectos, de buenos deseos y de ganas de continuar y seguir dando lo que dicen en Sudamérica, la batalla cultural por las ideas de la libertad. Sí. Muchas gracias, Héctor. Ten una muy buena tarde y bueno, pues felicidades por todos tus logros y seguimos en comunicación. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias por tu tiempo y por este espacio.